Código 3 presenta. De julio del año 2023, 9 de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com en la plataforma de Facebook y también en esta misma plataforma. Visite Código 3 Noticias, dele like y justamente ahí tendrá grandes promociones, grandes publicaciones y sobre todo esas postales de delicias de la región centro-sur del estado de Chihuahua, grandes fotografías y mucho más. Claro, en Código 3 Noticias, vaya y dele like, tendrá bastante información también en Código 3 Noticias. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, estamos como Código 3 TV. Agradecemos a Sandoval, trajes a la medida, estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711, recuerde, trajes 100% a la medida en Sandoval. Para usted caballero que está próximo a casarse, en Sandoval contamos con los mejores trajes para que lo haga. Así que vaya, aproveche ahí en Sandoval, avenida del Parque Oriente, número 711. Arrancamos este noticiario con información policíaca, información justamente de la que le vamos a hablar y mencionar, y es que el día de hoy se vio una movilización policíaca. Esto en el sector Oriente de Delicias, justamente en lo que ves la calzada del Charro, intersección con la vialidad Jessica Fernanda Jurado Cueto, antes de subir el puente de la Carmen Cerdán. 3 vehículos se vieron involucrados en un accidente vial, donde hubo cuantiosos daños materiales. Así es, mira, ocurre en la calzada del Charro, aquí frente a lo que es el parque extremo. Esto sucede cuando, por cuestiones del tráfico, estaban detenidas lo que son 2 pick-up, una Sonoma color verde modelo 94 y lo que es una Volkswagen modelo 2018. Esto sucede cuando un vehículo Aveo 2007 color blanco llega e impacta a la pickup Volkswagen, y posterior la Volkswagen impacta lo que es la Sonoma color verde. ¿Daños materiales? Los daños materiales aproximadamente ahorita son arriba de los 100,000 pesos entre los 3 vehículos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales. O de lo que alcanzó a observar, oficial, por ahí se presentó también en el mismo lugar otro accidente. Sí, lo que fue más arriba del choque, de qué lado lo que ya es Carmen Cerdán, se presentó otro choquecito. Oficial, ¿qué es lo que manifiesta conductor o conductora del vehículo responsable? Los vehículos, o sea, las víctimas en este caso, lo que son las 2 pick-up, mencionan que estaban detenidas por la cuestión del tráfico. Cuando llegó el vehículo blanco, lo que es el Aveo, impactó a estas 2. La responsable en este caso, el vehículo blanco, el Aveo, menciona que ella venía circulando y no alcanzó a frenar muy bien. La principal causa sería entonces no guardar la distancia. Pues la velocidad y no guardar distancia de seguridad entre vehículos es lo que pasa. Simultáneamente en lo que se suscitó este accidente vehicular, en la parte alta, sí, en la parte alta del puente, conocido como la Carmen Cerdán, se suscitó otro accidente vial. Si en el otro fueron 3, pues acá fueron 4. También cuantiosos daños materiales y sobre todo por no respetar lo que viene siendo la distancia. Que muchas veces pues vamos en el teléfono, vamos espejeando para ver el accidente vehicular y bueno, pues sucede esto. Así es, mira, aproximadamente a las 13:45 horas del presente día, acude por orden de la central de radio, ahí el parte superior del puente elevado de la colonia Carmen Cerdán, ahí donde reportan un hecho vial tipo choque. Ahí al arribar al lugar se observa que participan 3 vehículos, esto producido por un choque alcance. Al entrevistarnos con los conductores nos percatamos que son los siguientes vehículos: un Nissan modelo 2011 tipo auto color gris con matrícula del estado de Chihuahua EAU 962-A, el cual era conducido por Lorena Valles, de 33 años.
Este vehículo no guarda distancia de seguridad entre vehículos, por lo que impacta un vehículo marca Volkswagen modelo 2000 tipo Jetta color gris con matrícula EJ7147A del estado de Chihuahua, conducido por Contreras Ricardo, de 54 años. Y por el impacto producido por el Nissan, sale proyectada hacia su parte de enfrente para tener un segundo impacto en su parte frontal contra la parte posterior del vehículo Nissan modelo 2016 tipo auto color blanco tipo taxi con matrícula A420BWA del estado de Chihuahua, conducida por José Villa, de 42 años. Oficial, se ve la presencia de los paramédicos de Cruz Roja. Así es, mira, fue necesario la presencia de la Cruz Roja, ya que el vehículo Volkswagen, un pasajero, pues era un adulto mayor, ahí tuvo un leve golpe en su rostro, pero afortunadamente por indicaciones de los paramédicos de la Cruz Roja, pues no fue necesario su traslado al hospital regional. Por último, oficial, ¿daños materiales? Los daños materiales en estos 3 vehículos son mínimos, aproximadamente entre los 3 y 4.500 pesos. Información del municipio de Meoqui. Justamente, pues el propietario de una nogalera puede ser sancionado por el Departamento de Ecología, ya que se registró justamente un incendio, el cual provocó movilización policíaca y sobre todo aquí, pues la multa vendría a ser porque presuntamente y probablemente fue de manera intencional. Sí, nos presenta un incendio de pastizal, más bien no era pastizal, era rastrojo de una parcela de nogales, de sur a norte, al cual acude la unidad 089 a cargo de un servidor, entrevistándose con el propietario, comentando que ahí fue provocado por unos menores de edad que ingresaron, pero pues la verdad queda en duda esa versión. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo trabajos de removimiento de tierra para sacar lo que viene siendo el Johnson, el Gelite, ¿verdad? Entonces se miraban varias partes que le prendieron al dedo. Si hubiera sido intencional, provocado, pues se hubiera agarrado todo parejo, ¿no? Entonces no, se observó que fueron varios focos que estaban encendidos, estaban prendidos. Menciona que el Departamento de Ecología también se presentó en el lugar. Así es, nos apoyamos con el Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología, al cual pues ahí se le llamará atención o la sanción correspondiente. Se habla de la sanción, ¿cómo cuánto podría ser? La verdad desconozco la Ley de Ingreso de Desarrollo Urbano y Ecología, pero pues ya para toda esta situación nos estaremos apoyando con Desarrollo Urbano y Ecología, ya que no están permitidos esos tipos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo primero que nada es una gran afectación a lo que viene siendo la carretera, lo que puede provocar un accidente vial. Menciona que obstruía los vehículos. Así es, está obstruyendo. Desafortunadamente el viento estaba a favor de la circulación de los vehículos. Sengit Pérez, del gobierno municipal de Meoqui, justamente director de Desarrollo Humano y Bien Común de este gobierno municipal de Meoqui, nos habla sobre todo lo que va a ser las becas universitarias que va a otorgar el gobierno municipal, que preside nada más y nada menos que Miriam Soto Honoras. Escuchemos la información, tome pluma, tome una hoja, le voy a dar tiempo para que usted haga esto, o bien en su teléfono celular, para que capte la información y lleve sus requisitos para que obtenga esta beca. Así es, se acaba de abrir de nueva cuenta en la convocatoria para este programa de becas económicas de convenio y de transporte del municipio de Meoqui. ¿Cómo será la dinámica? Platícanos. Va a estar abierta del 26 de julio al 16 de agosto. Es para jóvenes, personas que están estudiando en la universidad, que sean del municipio de Meoqui. Los requisitos son muy sencillos. Hay que traer copias de la CURP, de comprobante de domicilio, INE en caso de ser mayores de edad, y si no lo son, pues de padre o madre, comprobante de ingresos si es que ellos trabajan, si no igual de padre, madre o tutor, la última boleta de estudios que tengan y la constancia de que ya están inscritos en este nuevo ciclo escolar. Los horarios de atención. Vamos a estar recibiendo la documentación de lunes a viernes en las oficinas de desarrollo social de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Si alguien es de Mioqui pero vive en otro municipio, ¿tiene oportunidad también de recibir esta beca? Sí, si son de Mioqui, o sea, su documentación es de Mioqui sin problema, aunque esté estudiando fuera de la ciudad, en Chihuahua, en otro estado, en donde sea, siempre y cuando sean de Mioqui pueden acceder al programa. Es que tenemos también convenio con la Universidad Vizcaya, con la URN y con el CEUN, en el cual pues al momento de acceder a este programa acceden a una beca de pago tripartita, en el cual el gobierno municipal de Mioqui paga una tercera parte de la colegiatura, la escuela otra tercera parte y por último una tercera parte el alumno. Además de que tenemos convenios también con la Universidad Politécnica de Chihuahua, donde ellos nos hacen un descuento gracias a este convenio que se firmó, y con la beca económica que tenemos por parte del municipio, la universidad viene saliéndoles prácticamente gratuita. Vamos con la información justamente del clima. ¿Qué es lo que nos espera para el próximo fin de semana? Pues ya mañana tendremos el inicio del fin de semana y lo que tenemos a partir de lo que resta del día de hoy y durante el próximo fin de semana. Esta información es por parte de la Agencia de Protección Civil a nivel estatal con Ildefonso Díaz. Bueno, entre el día de hoy y el próximo domingo las temperaturas gradualmente se refrescarán, por lo cual para el día de hoy la máxima para Chihuahua sería de 37 grados y para el domingo sería de 33, mientras que para Juárez la temperatura de hoy sería de 40 y para el domingo de 36, y para lo que es Ojinaga para hoy sería de 40 grados y para el próximo domingo de 37 grados. Esto es debido a esta gran aumento en humedad que va a estar ingresando por parte del Océano Pacífico debido al monzón mexicano, que nos traerá lluvias, sobre todo principalmente entre lo que es el domingo y el próximo miércoles. Estas lluvias serán generalizadas en la entidad, y en lo que la zona que es de la sierra, de que va desde Janos hasta Guadalupe y Calvo, las lluvias pueden ser de moderadas a puntualmente fuertes, mientras que en el resto del estado pueden ser de aisladas a dispersas. Y en algún punto puede haber caída de granizo, y también tendríamos ya hacia lo que viene siendo la zona serrana temperaturas más frescas, sobre todo durante el día y la mañana. Pausa comercial y regresamos con más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mead Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Continuamos con más información aquí en las noticias de Código3.com. Este día jueves y tenemos información justamente donde viene la información por parte del programa DARE, donde más de 160 niños, alrededor de 160 niños y adolescentes
pues justamente han tenido la oportunidad de estar involucrados y escribirse justamente en este programa Dare. La información es importante y sobre todo la importancia de la prevención en delitos, de conocer todo lo que conlleva este excelente programa. Este lunes 31 a las 8 de la mañana, pero la inauguración o el arranque oficial va a ser a las 8:30 por autoridades municipales y educativas. Nos va a estar acompañando nuestro alcalde, el ingeniero Jesús Valenciano, y pues como dice él, vamos a estar presentes aquí los compañeros del grupo Dare y pues más personas acompañando. Sí, de invitados tendremos al diputado federal Salvador Alcántara, al diputado local Roberto Carrión, van a estar miembros del Consejo de Dare Educación y por ahí tenemos unos invitados especiales que son nuestros patrocinadores. Pues ya afinando detalles, ya estamos en los últimos preparativos, inclusive ¿cuántos niños van inscritos hasta el momento? Sí, los preparativos, aquí las muchachas no me dejan mentir que estamos con el material que van a requerir ellos para jugar con los niños. A nuestras actividades. Las actividades que tenemos ahorita van inscritos alrededor de 160, 170 niños, pero recuerden, la capacidad es de 200 niños. Si tú no has inscrito a tu niño o tu niña, recuerda que el lugar va a ser en la escuela José Clemente del Cielo Vista, y ahí todavía podemos inscribirlos el día lunes a las 8 de la mañana, pero el arranque es a las 8:30, o sea, tienen media hora para poder llevar a los niños e inscribirlos. Vamos a tener muchas actividades, ejemplos, vamos a visitar el Museo del Desierto, nos van a visitar los algodoneros, nos van a visitar los pioneros, o sea, va a estar muy divertido para los niños y pues aprovechen mamás para mandárnoslos y pues descansen más de ellos una semana. Una semanita en la cual los vamos a mantener a los niños entretenidos, ocupados. Nos vamos a hacer cargo de lo que es la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja, y también nos van a acompañar, como ya bien lo dijo la compañera, pioneros, el Instituto Municipal del Deporte y el 66 Batallón de Infantería. Y es importante porque de esta manera pues también permiten una cercanía de los niños con las autoridades municipales. Sí, así es. Más que nada la proximidad, porque nosotros trabajando con ellos en la escuela, con el programa Dare, ¿verdad? Muchos nos tienen miedo y es por eso que se hacen estas veraneadas, para que ellos sientan la cercanía, la confianza, para si en dado caso se sienten en un caso de emergencia, de riesgo, ellos tengan la confianza con nosotros de acercarse. ¿Tiene algún costo? Nada, no, ningún costo. Todas las actividades van a ser gratis, recuerden, se les va a dar su lonche ahí, su burrito, su jugo. Les encargamos, ¿verdad? Mucho, porque pues muchas mamás nos van a estar viendo que ya los tienen inscritos, su gorra, su termo, y ahí les vamos a ir encargando cositas de bloqueador, por ejemplo, vamos a estar jugando con toallas. El último día, al cierre, los bomberos nos van a mojar, entonces pues que se lleven su toallita, pero les digo, ya conforme vayan pasando los días, pues ahí les vamos avisando, pero de que va a estar muy padre, se los garantizo. Así es, y sobre todo que por ejemplo los niños se van a llevar un grato sabor de boca de haber divertido una semana y los vamos a despedir bien remojaditos con su bolsita de dulces. Así es. Ayer hablábamos de la visita justamente de los turistas en el Museo del Desierto Chihuahuense y fíjese nada más, aquí van a tener un programa muy importante durante el mes de agosto. A partir del día 5 va a haber diferentes actividades culturales y entre ellas va a haber una exposición de nuestro buen amigo, periodista, fotógrafo, Jesús José Meléndez Hermosillo, conocido como Cheche Meléndez. Va a haber una exposición fotográfica y aparte de la exposición, momentos antes de la exposición, puede haber una capacitación, unas pláticas, una conferencia de la fotografía. Vamos a tener un evento de meditación, es referente al agua, pues un recurso muy importante, sobre todo para las personas que vivimos en una zona como esta, desértica, pues sabemos la importancia que tiene el agua. Y va a haber talleres de inteligencia emocional, de conciencia plena y también de meditación con el sanador holístico Jorge Barriga. Él ya nos ha visitado en otras ocasiones y bueno, es para agradecer por todas las bendiciones que nos da el agua. Esto va a ser el 5 de agosto a las 5 de la tarde, es un evento gratuito, así que todas las personas que quieran participar pues pueden venir.
Solamente hay que traer pues alguna botella de agua para mantenerse hidratado, ropa muy cómoda y traer alguna cobija, un tapetito, porque van a estar una parte en el piso en esta meditación. Y bueno, les repito, 5 de agosto a las 5 de la tarde. Y el día 9 de agosto vamos a tener una nueva exposición en la sala 5, que es la sala azul. Es del pintor deliciense Paulo Medina. Es una compilación de más de 40 años de trabajo de Paulo. Y bueno, qué mejor que celebrarlo pues en su tierra. Van a ser más de 130 pinturas las que van a estar exhibiéndose. Todas son pues algunas de colecciones privadas y algunas sí van a estar a la venta, sobre todo pues las más recientes. Y este evento también es gratuito, va a ser a las 17:30 horas. Y más adelante vamos a tener también otra exposición de pintura. Este es el 18 de agosto, es la exposición agrícola del fotógrafo deliciense Cheche Meléndez. Esto es con motivo del 90 aniversario del Distrito de Riego 005. Es una exposición pues que tiene el tema de la agricultura, que pues es un tema que nos toca directamente, sobre todo en esta región centro-sur, y Delicias pues considerada pues la capital agrícola del estado. Entonces también es un evento gratuito a las 7:30 de la tarde para las personas que quieran participar. 30 minutos antes, a las 7, va a haber una charla con él acerca, pues un taller de fotografía para las personas que estén interesadas, y bueno, ya a las 7:30 va a ser el inicio de la exposición. Un evento importante se llevó en el municipio de Meoqui, una entrega, más que nada después de una petición que hizo la alcaldesa Miriam Soto Ornelas. Se entregaron plantas, alrededor de 6,000 plantas. Ahí tenemos una fotografía del señor Arturo Subía, secretario rural de lo que viene siendo de gobierno del estado, quien estuvo presente en el municipio de Meoqui haciendo esta entrega. Y mencionar, fíjese, son lo que son estas plantas, pero la mayor cantidad de plantas son de 4 especies de chile. Veamos la información. Sí, mire, la semana pasada se trajeron al municipio por gestiones de la presidenta Miriam Soto 30 charolas de plántulas de diferentes especies. Van a ser alrededor de 6,000 plantas más o menos, ¿verdad? La idea es que se les den 40 plantas por persona beneficiaria. Hay 4 variedades de chile, chile chilaca, chile húngaro, chile jalapeño y chile calor. Viene también pepino, calabacita, viene melón, sandía y también vienen plantas de tomate. Ya vienen germinadas, ya vienen avanzadas, nomás para que el beneficiario pueda llevarlas a su traspatio, o su espacio que tenga ahí disponible, y las pueda plantar y se puede mantener el riego que se requiere para poder producir estas hortalizas. Y pues yo creo que aquí el objetivo es que tengan un ahorro en su economía familiar, que el surtir su despensa pues ya no les salga tan costoso, que puedan tener el producto, aparte que van a ahorrar, pues un producto fresco, ¿no? Que lo van a tener ahí a la mano. ¿En dónde se van a entregar estos plantas? Pueden acudir aquí a la oficina de desarrollo rural del municipio de Meoqui, aquí con las compañeras Nore y Nena. Y también las plantas se encuentran ahorita, las tienen ubicadas en el parque de béisbol. Ahí están con una malla sombra y se están regando a diario. Y también en las visitas que se programan a través del municipio, se tiene contemplado llevar a las comunidades. Además de esto, ¿cuál es el destino principal de estas plántulas? Sí, pues principalmente apoyar a la economía de las familias pues que requieran más ese tipo de apoyo, ¿vale? De acuerdo a su economía, que estén un poco más vulnerables en ese sentido. Entonces en esa dirección va el apoyo. ¿Horarios de atención? En las horas de oficina de la presidencia y en las visitas que se hagan en los recorridos por parte de la gente aquí del municipio. Pausa comercial y regresamos con más información, claro, aquí en la noticia de Código3.com.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Tenemos información donde el día de mañana, en la explanada de la Presidencia Municipal de Meoqui, va a haber una exposición justamente muy importante a partir de las 7 de la tarde. Esta será presentada por Karina Briceño, justamente una habitante del municipio de Meoqui, donde pues por medio de fotografías digitales hará a cabo esta exposición. La información la va a conocer Senjit Pérez. Vamos a tener una exposición que se llama Meoqui Colorido, que es una exposición de imágenes digitales representativas del municipio. Esta exposición la trae Karina Briceño, quien es una joven meoquense, y pues vamos a estar aquí el día de mañana, el día viernes, en la explanada de Presidencia Municipal a partir de las 7 de la tarde. La verdad es que está muy interesante su obra, es distinta a las que hemos tenido en este programa de Por Amor al Arte. Recordarles que este programa pues es abierto al público en general y que pues, les hacemos la invitación para que nos acompañen, para que vean las obras que vamos a presentar, y también aprovechamos el espacio para hacerles invitación a que si ustedes son artistas, si tienen algún talento en cualquier rama artística, música, escultura, pintura, en lo que sea, pues se pueden acercar aquí con nosotros en la Oficina de Desarrollo Social para crear un programa específico para ustedes y que puedan dar a conocer su trabajo. Eso es muy importante porque la alcaldesa Miriam Soto ha estado impulsando la cultura en el municipio. Así es, este programa de Por Amor al Arte se impulsa gracias a la instrucción de la alcaldesa Miriam Soto, en donde pues nos pide que abramos espacios para dar a conocer el trabajo de los artistas, principalmente de Meoqui y de la región, y que así pues cada vez crezcan más, que cada vez más gente los conozca, y también pues impulsamos los eventos culturales aquí en el municipio para que cada vez más gente tenga acceso a estos programas culturales. Enrique de la Madrid estará presente en Ciudad Delicia, Chihuahua. Esto el día sábado, en lo que viene siendo la terraza 2030, donde bueno, se está invitando a toda la ciudadanía, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional a acudir a este evento. Probablemente se ha informado de que se está invitando a la gente que llega a partir de la 1 y el evento pues con Enrique de la Madrid arranque a las 2 de la tarde. Jaime Verdugo nos da a conocer la información de manera oficial. Sí, mira, la invitación es abierta para que el próximo sábado nos acompañen a recibir al aspirante a encabezar los trabajos del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid. Él estará aquí en Delicias a la 1:30 de la tarde, es la convocatoria. Tenemos todo listo para recibirlo en la terraza 2030.
ya conocida por todos los delicienses, aquí en la avenida Octava, casi esquina con avenida del calle Octava, casi esquina con avenida del Parque, aquí en la Colonia Imperial. Esto es obviamente invitación abierta a todo el público. Sí, la invitación es abierta. Enrique de la Madrid viene precisamente a darse a conocer, a dar a conocer su propuesta de trabajo y sobre todo a buscar adeptos para efecto de la firma. Ya ve que ahorita estamos en el proceso de las firmas, son 150,000 firmas, que se dice fácil, pero no es nada sencillo juntarlas, entonces en eso andamos y parte de eso conlleva su visita. Y pues hablados de que en su agenda pues se haya incluido la ciudad de Delicias. Sí, miren, Delicias, pues nosotros, ¿qué podemos decir? Para nosotros no hay ciudad ni municipio más importante en todo el país, entonces pedimos que si por favor podía visitar nuestro municipio, cosa que él también tenía ganas de hacer por la importancia que tiene Delicias para Chihuahua más que nada. Recuerda que la actividad agrícola que de esta región centro-sur del estado, se puede decir que es la más importante en el estado de Chihuahua, y los problemas que ha tenido la agricultura a nivel nacional con el gobierno actual pues no son desconocidos para el licenciado de la Madrid. Entonces parte de su agenda es el tema agrícola. Claro, sí, claro, por eso es que estamos convocando a quien quiera. Enrique se va a dar un tiempo ahí para escuchar las inquietudes de la gente que lo acompañe, y sobre todo va a dar él su postura respecto al tema que estamos manifestando. Tenemos información de manera extraoficial, está circulando en estos momentos una persona muy querida, una persona que nos ha tocado estar comprándole el dulce, justamente en lo que viene siendo la Río San Pedro y Séptima en el sector norte de Delicias. Rito, usted lo ha de conocer, ahí él vende sus paletas, vende su dulcecito, es su sustento, es su trabajo, es de lo que él vive, y nos acaban de reportar que desafortunadamente, pues no quiero utilizar una palabra fuerte, ¿sí?, como se la merece este sujeto, le robó el triciclo. Es un joven con playera de color rosa, de tirantes, así que si usted logra ver, corre la voz, le acaban de robar su triciclo al buen Rito en el sector norte. Ojalá que se dé con este responsable, ojalá que se dé con este sujeto, con esta persona que, pues ahora sí que, pues no hay palabras para describirlo. Le robó el triciclo a nuestro buen amigo Rito. Ojalá que la autoridad competente dé con el responsable. Ojalá que usted, si logra ver a esta persona, un joven, lo mencionan, de playera de tirantes en color rosa, salió huyendo por toda la Séptima en el sector norte. Si lo logra ver, reporte a la seguridad pública o usted mismo dé el alcance. Créame que es algo que, pues, reprobable. Hay muchos robos aquí en Delicias, hay que hacer mención, y hay hartazgo en Fraccionamiento Montalbán, en La Labor, en Flamingo, Colinas del Valle, Pedregal, lotes urbanos, sí, pero pues ahora sí que sí, como luego se dice, ¿no?, se voló la barda y bueno, robaron nuestro buen amigo Rito. Tenemos una fotografía de nuestro compañero Mike Villalba, sí, y que bueno, ahí está, como siempre él, repito, sí, no tengo palabras, créame, no puedo expresarlo públicamente lo que quisiera decir de esta persona, de este tipejo. No lo puedo decir al aire, pero sí, se los encargamos. Créame, 911 se lo va a agradecer, nosotros lo vamos a agradecer. Hay que ir en busca justamente de este ratero, de este delincuente que le robó su triciclo a nuestro buen amigo Rito. Se voló la barda. Este sujeto, ojalá, créame, ojalá que usted pueda ayudar. Corre la voz, los 10, 15 que estén viendo, corre la voz, háganos saber. Ya va a estar publicada la nota en la página web, ya está nuestra coordinadora general Marta Montserrat Adame Alvarado redactando la información. Más que nada como información de lo que está pasando, es una información de
¿qué podemos hacer por Rito? Créame, es algo importante porque le echa ganas a la vida. Trabajador, todos los días está ahí, sol, 40 grados, 38 grados, cuando llueve, nieve, cualquier día lo vemos ahí el Rito. Y siempre saludando, siempre amable, no se mete con nadie, Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que a esa persona que se llevó el triciclo le pone la muestra de cómo se debe ganar la vida. Lo peor de todo, y a lo mejor es el enojo de la vida que lleva esa persona que se llevó el triciclo de Rito. Créame, discúlpenme, es mucho mi enojo, la mera verdad, sí, pues se molesta la mera verdad porque, repito, él se gana la vida y le demuestra a esa persona cómo se la debe ganar. Así que apóyennos, gente, es momento de apoyar a nuestro buen amigo Rito. Gracias, pásela bien. Mañana tendremos mucha más información aquí en las noticias de código3.com. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mead Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza.